Si andas por ahí. Eh, y bueno, pues agradecerle también, antes de presentarles a Nacho, agradecerles a todos por formar parte de Vipia, los que han tomado cursos ya con nosotros, también los que se toman el tiempo para tomar la clase. Y pues Nacho, bienvenido, no sé si ya andes por allá, bienvenido, un placer que estés con nosotros nuevamente colaborando y pues bueno, sabes que es un placer tenerte aquí escuchándote. Bueno, muchísimas gracias a todos. Lo primero, como ha dicho Miguel, gracias a todos los que estéis aquí como asistentes y lo primero, pues bueno, dar las gracias a Miguel y a Erika y a todo el equipo de Pipe Academy, pues todo el trabajo que conlleva eh, organizar este tipo de eventos y organizar congresos, organizar fórum, donde al fin y al cabo la información es lo que más prima y al final todos aprendemos y creo que pues esta charla va a ser una más en la cual simplemente os quiero dar mi forma de ver la fisioterapia y no es un dogma de fe, ¿no? Sino que es una manera de un poco de expresarme y un poco de mi pensamiento de lo que es la fisioterapia, que evidentemente me gustaría que si en algún momento alguien piensa lo contrario, pues también podemos discutir y hablar al respecto. Y bueno, principalmente para empezar, deciros que, bueno, que yo soy graduado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y fisioterapeuta y nada, y me dedico a esto, a las neurociencias, a partir de un poco de la evolución como fisioterapeuta y que te vas dando cuenta de los diferentes cambios neuroplásticos, diferentes problemas que se producen en el sistema nervioso ante cualquier tipo de lesión. Y como decía Miguel, no solo una lesión deportiva, sino una lesión de tipo traumatológica o una lesión de cualquier tipo que conlleve un sistema neuromusculoesquelético, porque es muy difícil diferenciar entre estructuras y diferenciar bien todo lo que conlleva al sistema neuromotor. Y es que al final, como nos dice Isaac Asimov, esta frase me gusta mucho, si el conocimiento puede crear problemas, no es la ignorancia con lo que debemos de resolverlo, ¿no? Si es que al final eh, nosotros nos movemos en una ciencia de la salud, que es la fisioterapia, y por tanto todo se actualiza, con lo cual tenemos que estar muy al tanto y nutrirnos mucho de conocimiento de todas las fuentes que podamos para crecer. Y es que al final, la primera pregunta que nos tenemos que hacer como fisioterapeutas, ¿no? Cuando tratamos a nuestros pacientes es si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Si estamos teniendo todo en cuenta lo que debemos tener, es decir, estamos teniendo todos los factores que puedan influir en la lesión. Y por último, cuando tenemos una lesión musculoesquelética, basta con respetar los tiempos biológicos, porque al fin y al cabo hay gente que respeta tiempos biológicos, fisioterapeutas que trabajan muy bien y respetan tiempos biológicos, y luego, en cambio, hay recaídas, hay recidivas, hay repercusiones sensorimotoras a largo plazo. Y es que al final debemos de pensar que como especialistas en lesiones tenemos que verlo como que el organismo, como os dejo aquí este vídeo, el sistema nervioso está en continua activación. Ahora mismo que yo estoy hablando, estoy activando mis diferentes áreas corticales relacionadas con el habla, en continua activación y supresión a nivel neuronal. Entonces, al final tenemos que tener en cuenta todo esto. Y todo esto es gestionado por el sistema nervioso. Y el sistema nervioso a nivel traumatológico tenemos que tener en cuenta cosas muy importantes, como es la sensación, la sensibilidad, cómo la percibo, la integro y cómo genero el output motor o movimiento. Al fin y al cabo, el sistema nervioso es un organismo vivo y en continuo cambio, con lo cual tenemos que tener en cuenta no solo lo que ocurre a nivel musculoesquelético, a nivel local, sino las repercusiones neurológicas, los cambios neuroplásticos que se producen. Y es que al final, cuando nosotros nos lesionamos, ¿qué ocurre en nuestro cerebro? ¿No? Y esa es una de las grandes preguntas. Pues es que al final nosotros tenemos que tener en cuenta de inicio que el sistema nervioso funciona como un centro de mando, es decir, entra una serie de información, un input, una señal sensorial a través de todos los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, mecanorreceptores, uso neuromuscular, órgano tendinoso de Golgi, no voy a entrar en extenderme en esto, se integra toda esta información y se hace un output o respuesta motora, ya que al final somos un organismo, el ser humano, que nos medimos por movimiento, con lo cual la mayor respuesta que tiene el sistema nervioso central es el output motor, ya sea a través de cualquier tipo de movimiento o a través de un control postural más reflejo, pero la respuesta siempre va a ser el output motor. Entonces, es muy importante, como vemos, que es que realmente podemos ver que es un centro de mando, ¿no? Y es que al final podemos ver cómo la información visual
la información vestibular y principalmente la propioceptiva o somatoceptiva entra en nuestro sistema nervioso a través de las diferentes formas y se integra con gran cantidad de zonas corticales y con gran cantidad de áreas que van a interactuar con la información sensorial, como puede ser el sistema límbico relacionado con las emociones, partes cognitivas del proceso del control postural, como puede ser, por ejemplo, el córtex prefrontal, que tiene una gran influencia en el sistema motor. Pensamos siempre que el sistema motor solo es corteza premotora, corteza motora suplementaria y corteza M1 o motora, y es que influyen muchas áreas corticales, como podemos ver. Influyen áreas relacionadas con la zona parietal, la zona temporal, los ganglios basales, cerebelo, es decir, la respuesta motora es ultra compleja, es decir, necesitamos muchísimos factores a tener en cuenta para que haya una buena respuesta motora. Y es que al final todo esto evidentemente es gobernado por todo el sistema nervioso y por tanto cualquier respuesta motora o cualquier lesión va a alterar toda esta interacción y por tanto toda esta respuesta. Y es que al final, por ejemplo, si hablamos de un tendón, ¿no?, que puede ser una de las lesiones más comunes que nos puedan venir a fisioterapia, cuando se produce una lesión en un tendón, en este artículo tan interesante con colaboradores como Lorimer Morley o Purdam, nos hablan de que evidentemente el tendón depende de la carga, ¿no? Si los síntomas suelen aparecer con el aumento de carga. Por eso, por ejemplo, los test de carga matutinos son bastante fiables como medición de la evolución de la patología. Entonces, el tendón aumenta con la carga sus síntomas, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que el tendón no solo depende de la propia estructura cartilaginosa, ¿no? El tendón también es una información propioceptiva muy importante. Tenemos el reflejo miotático inverso a través del órgano tendinoso de Golgi. Entonces, lo que se ha visto es que se producen cambios, sobre todo a nivel medular, por la afectación del tendón, no tanto a nivel cortical, aunque luego veremos que quizás sí. Entonces, hay menor probabilidad de tener cambios corticales a nivel tendinoso, pero sí en cambio cambios bastante importantes a nivel medular. Y es que, por ejemplo, os acabo de decir que no hay cambios corticales, pero en cambio hay otros artículos que sí que nos dicen que hay cambios corticales y que sobre todo se altera toda la respuesta muscular. Y es que, por ejemplo, este artículo tan interesante nos habla de que cuando se produce una alteración tendinosa, se produce una serie de cambios, una serie de sobreregulación, una respuesta compensatoria, una respuesta a nivel motor, de la estrategia motora en el sistema nervioso. Es que, como podemos ver aquí, evidentemente a nivel local, ¿no?, se degrada la capacidad mecánica, cambia la morfología del tendón, pero lo que produce realmente el mayor problema es que esta aferencia va subiendo y, como podéis ver aquí, se sobreregula el sistema nervioso central por respuestas de aumento del stiffness o aumento de la rigidez de manera compensatoria para proteger toda la actividad, con lo cual hay disminución de los músculos antagonistas, aumento de sinergistas y disminución de antagonistas, con lo cual se altera toda la respuesta motora. Y ahí, como podemos ver aquí, el stiffness o la rigidez local de la zona tendinosa disminuye bastante en la pierna involucrada y en la no involucrada también disminuye, es decir, los cambios son bilaterales. Como podéis ver en gran cantidad de estas gráficas, por ejemplo, la preactivación antes de un movimiento está sobreactivada de manera previa a la pierna involucrada, perdón. Y por último, el ratio vasto-medial, vasto-lateral, perdón, el gemelo medial, gemelo lateral está sobreactivada en la lesión del tendón. Entonces, al final hay que tener en cuenta que los cambios neuroplásticos ocurren y estos cambios neuroplásticos alteran la estrategia motora y, por tanto, esa estrategia motora no solo va a mejorar haciendo ejercicio de fortalecimiento inespecífico, tenemos que buscar diferentes estrategias de priming, como veremos ahora, para cambiar esa sobreregulación o esas respuestas a nivel compensatorio. Y es que al final, por ejemplo, en una lesión lumbar, nos hablan de que el dolor lumbar tenemos que tener en cuenta 4 factores: el ambiente motor, el sistema motor, el sistema propioceptivo y los factores psicosociales. Evidentemente, todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todo esto lo que va a hacer es que puede hacer 2 respuestas principalmente. Va a redistribuir la carga y va a reforzar el aprendizaje erróneo. Ese reforzar el aprendizaje erróneo puede hacer o bien que el movimiento del tronco disminuya su variabilidad, con lo cual haga más estrategias de cadera, o que aumente su variabilidad y tenga una pérdida de control, con lo cual esto va a generar una reorganización cortical
cambios en la cocontracción, va a aumentar la rigidez relativa de la zona lumbopélvica y por tanto va a haber una degeneración por el aumento de la carga relativa y por la falta de control. Pero es que la degeneración principalmente nos importa porque todos esos mecanorreceptores que nos dan esa información propioceptiva aferente van a estar alterados y al final la respuesta predictiva que va a realizar la espalda ante un cambio va a ser muy errónea, como podéis ver aquí, tanto a nivel medular, como podéis ver aquí a la izquierda, a nivel medular, cómo se produce una respuesta errónea en el reflejo, ¿sí? Se disminuye el reflejo de Hoffman y sobre todo tenemos que tener en cuenta cómo la predicción y el error que se produce a nivel cortical por esa información aferente alterada. Y es que al final las predicciones erróneas a nivel medular y cortical van a influir, como podéis ver aquí, a nivel agudo, un dolor todavía tiene una alta variabilidad a nivel motor, pero conforme se va volviendo más crónico disminuye la variabilidad, es decir, se produce un círculo, como bien conocéis por otros autores, de miedo-evitación desacondicionamiento, es decir, el desacondicionamiento que se produce por la disminución de la variabilidad motora, principalmente a lo que afecta, sí, es a la musculatura, sí, es al hueso, sí, es a la articulación, a lo que queráis a nivel estructural, pero lo que más afecta es al sistema somatomotor, es decir, a la corteza motora suplementaria, a la corteza premotora, a la zona somatosensorial primaria y secundaria. Y es que al final es lo que más se ve. Y como podéis ver, por ejemplo, contrastado con la electromiografía, os dejo la electromiografía de un paciente, podéis ver cómo está sobreactivada la musculatura superficial de erectores espinales y en cambio está inhibida la musculatura de multífidos. Entonces al final se altera todo este control neuromuscular, pero realmente las mayores afectaciones están a nivel central. Esto es una valoración periférica, pero a nivel central está produciéndose todos estos cambios con muestras. Y es que al final, como nos dice aquí Takagukasi, al final tenemos que tener en cuenta muchos aspectos. Esos receptores sensoriales cutáneos y que esos receptores sensoriomotores suben esas vías ascendentes, se procesan y hacemos diferentes respuestas. Esas vías corticoespinales a nivel de movimiento y las vías autonómicas a nivel de respuestas somatomotoras, como puede ser, por ejemplo, respuestas a nivel de respuestas autonómicas vasoconstrictoras, respuestas autonómicas de vasodilatación, respuestas de aumento de la permeabilidad de la piel, cambios de la temperatura cutánea. Entonces, todo eso influye. Y ese procesamiento puede ser erróneo o correcto a nivel del sistema motor. Y es que al final los cambios corticales también se producen en las lesiones. Estamos hablando de cambios medulares, de cambios del procesamiento, y aquí sigo con los cambios corticales. Al final lo que nos dicen estos autores es que Xin Li nos dice que en personas con dolor lumbar se alteraba la representación cortical de la musculatura involucrada en la zona. Es decir, al final una aferencia propioceptiva alterada, como podéis ver aquí en estos vértex a nivel de TMS, se hacen con TMS y se va mapeando tanto con TMS como con resonancia magnética funcional y podéis ver como el antes de la zona representada a nivel lumbar y el después, es decir, se produce una cierta borrosidad y aquí lo podéis ver en TVA, que es transverso del abdomen, y MF, que es multífido. Podemos ver cómo en personas sanas está mucho más definida esa zona corporal que en la persona lesionada o con dolor. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que las alteraciones a nivel de control motor no sirven de nada si yo no mejoro las aferencias, si yo no cambio el procesamiento y si yo no mejoro la excitabilidad a nivel de esta zona de córtex, ¿vale? Porque si no estaré fluyendo solo a nivel periférico, pero no a nivel central. Y es que al final, por ejemplo, cuando hay una lesión articular se producen un montón de cambios a nivel medular, se produce un aumento del reflejo de flexión, que es una respuesta alterada, por ejemplo, en rodilla de ese reflejo de flexión de isquiosurales. Se produce una alteración en las motoneuronas a nivel del loop gamma, es decir, una alteración en el feed forward a nivel motor. Se producen todas estas alteraciones, ¿por qué? Porque aumenta la lasitud articular, porque aumenta el líquido intracapsular, porque aumenta la inflamación, hay daños en los receptores, es decir, no se produce porque simplemente se haya dañado la cápsula y se produce una atrofia por desuso, ¿no? La atrofia se produce porque toda esta excitabilidad del cuádriceps se disminuye y esa inhibición artrogénica aparece y el esfuerzo voluntario o la respuesta voluntaria que puede hacer la zona motora es mucho menor. Y aquí pongo un cuadro de resumen donde la inflamación capsular, cómo produce inhibición por dolor, inhibición sensoriomotora, debilidad muscular o esa inhibición artrogénica y por tanto limitación en la movilidad. Estamos muy asociados a que la movilidad se debe, perdón, de conseguir con rango de movimiento pasivo o rango de movimiento activo, pero la movilidad se mejora con output motor y con fuerza. Es la manera con la cual más podemos mejorar la movilidad.
Entonces, más cambios a nivel, por ejemplo, de electromiografía en la cadera. Por ejemplo, aquí veis cómo una alteración a nivel articular en la cadera producía alteraciones electromiográficas en diferentes zonas con diferentes ejercicios, por ejemplo, el puente glúteo o extensión de cadera, y cómo la pierna derecha, que era la que infiltraban, cómo se disminuía o se alteraba su electromiografía. Aquí os dejo un caso real de una paciente mía con una rotura del cruzado, cómo el vasto lateral derecho y vasto medial derecho tenían mucha mayor activación que los vastos mediales y laterales de la pierna izquierda. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se producen cambios electromiográficos, se producen cambios en el sistema nervioso, y todo esto hay que cuantificarlo y tenerlo en cuenta. Es que entonces hemos visto todos los cambios que se producen a nivel sensoriomotor y a nivel de cambios neuroplásticos, y es que, ¿qué herramientas tenemos entonces? Os preguntaréis, vale, Nacho, me has contado que cambia todo esto, pero ¿qué puedo hacer yo? Entonces aquí empezamos a hablar de diferentes estrategias, aquí os dejo algunas. Tenemos imaginería motora, observación de acciones, terapia de espejo, restricción del flujo sanguíneo, entrenamiento cruzado, trabajo de foco atencional, vibración local, reentrenamiento sensorial o uso citatorio del frío. Entonces, os voy a comentar algunas para generaros esa información y vemos al final de la sesión si tenéis dudas sobre algo. La imaginería motora viene creciendo muy de lejos, ¿vale? Es una de las estrategias que más están creciendo últimamente, pero ya se usaba muy de lejos, se usaba en las escuelas rusas de gimnasia como calentamiento previo al output motor, porque mejoraba el aprendizaje motor y mejoraba la precisión motora. Y es que al final aquí os dejo un artículo muy interesante de Sheehan, donde nos habla de cómo la imaginería motora puede activar las mismas áreas corticales que el movimiento. En menor medida, evidentemente, porque no hay un output motor, pero la activación cortical es muy similar. Y es que, por ejemplo, en artículos como este, lo que ven es que ejecutar un movimiento o imaginarlo, ambos, es decir, ambos movimientos de muñeca, tanto el movimiento guiado como el movimiento imaginado, mejoraban la memoria motora y la preparación al movimiento y, por tanto, la precisión motora, ¿vale? Se ha ido la diapositiva. Y la precisión motora. Aquí os dejo, por ejemplo, una imaginería motora implícita en esta deportista de rodilla, donde le pedimos que discrimine entre una rodilla derecha e izquierda, ¿vale? Entonces va con la aplicación viendo derecha e izquierda. Eso lo que está evidenciado a nivel de artículos es que mejora mucho la activación de la corteza premotora. La corteza premotora no tiene relación con la corteza somatosensorial secundaria y, por tanto, no va a influir tanto, no va a generar dolor, como por ejemplo si puede generar dolor una imaginería motora implícita o una observación de acciones. Y por otro lado, podemos ver cómo grandes revisiones, como por ejemplo esta de Parablick, de las más importantes que hay en los últimos años sobre imaginería motora, nos dicen que a favor de la imaginería motora en cuanto a las mejoras en fuerza. Se ven grandes mejoras en fuerza. Podéis ver este artículo de León, Collet y Guillot, que Collet y Guillot son de los autores más importantes y más contrastados a nivel de evidencia científica en imaginería motora, cómo se podía ver que el aumento de peso movido de peso que podían mover estos pacientes con imaginería motora era mucho mayor que los pacientes con control. La observación de acciones es otra de las herramientas que se pueden utilizar. Observar una acción simplemente ya, como podéis ver, activa grandes áreas corticales. En primera persona parece que activa muchas más áreas motores, muchas más áreas motoras, sensoriales, zonas de memoria, zonas relacionadas con la emoción o aprendizaje, y por tanto va a ser una estrategia muy importante. También, por otro lado, se conoce y se habla de que, por ejemplo, observar acciones que conlleven una cierta cercanía a nuestra práctica, es decir, por ejemplo, levantar una taza de café, todos los que estamos aquí en la reunión, todos hemos levantado tazas de café, entonces el que sea cercano a nuestro gesto motor y lo hayamos practicado va a aumentar la activación de las zonas y de esas áreas corticales. Por otro lado, por ejemplo, en estos pacientes deportistas observaban un nórdico, ¿vale? Un vídeo de un nórdico, y lo que mejoraba muchísimo era la fuerza, sobre todo en la pierna dominante, ya que lo que también se ve, por ejemplo, en otros artículos, es que la imaginería motora y la observación de acciones del lado dominante mejora mucho la fuerza. Aquí os dejo, por ejemplo, una observación de acciones que le mandé yo a un paciente, donde yo me grabé en primera persona de una flexión de hombro, ¿vale? Entonces creo que es una manera interesante de introducir esos esquemas motores que todavía el paciente no tiene, o esas alteraciones a nivel del córtex motor o córtex somatosensorial, esa borrosidad cortical que hemos visto, pues irla mejorando
con la observación de acciones, o si la persona tiene mucho miedo o kinesiofobia, pues la observación de acciones puede ser una buena herramienta para introducir ese patrón motor y que la kinesiofobia, por tanto, disminuya. La terapia de espejo, pues hablando de kinesiofobia, hay que hablar de terapia de espejo. Es decir, la terapia de espejo es una de las herramientas más interesantes tanto para rango de movimiento como para kinesiofobia. Aquí os dejo, por ejemplo, un artículo muy interesante de Guo que nos habla de cómo, mirad, cómo la gran activación cortical que se produce cuando hacemos terapia de espejo con respecto a sin espejo. Se cuantifican mejoras en el hemisferio afectado, el de lesión, por tanto el que se refleja en el espejo, el que pensamos que es reflejado, perdón. Y por tanto este efecto disuasorio o engaño a nivel visual del espejo es una de las herramientas que más inmersión generan, sobre todo con realidad virtual. Yo trabajo mucho también con la aplicación de Mirror Therapy de Oscar Yepes, os la recomiendo y es una manera de trabajar muy buena en estadios agudos, donde la kinesiofobia es alta, donde no podemos poner todavía en carga la zona lesionada y por tanto a nivel somatosensorial y a nivel neuroplástico podemos generar cambios desde el día 1. Aquí os dejo, por ejemplo, el ejemplo de un paciente con una rotura de rótula, que bueno, en fase aguda pues podéis ver la inmersión y demás. Y aquí hay muchos aspectos a tener en cuenta que tendremos que alargarnos mucho, que es tanto la inmersión del paciente, tipo de herramienta, distancia del espejo, tipo de espejo. Hay espejos circulares, hay espejos, por ejemplo, articulados que nos permiten mover el espejo según lo que nos interese generar. Hay gafas espejo. Entonces, bueno, creo que es una herramienta muy interesante y que toda la gente en clínica debería usarla en estadios agudos y en estadios donde la persona tenga mucha kinesiofobia. Perdón. El reentrenamiento sensorial. Hablábamos de que la alteración sensorial aferente con el input era vital para generar un buen output motor. Pues es vital reentrenar la sensibilidad. Es decir, no vale irnos directamente a la movilidad, al rango de movimiento, al output motor. Hay que estimular los rangos sensoriales porque al final la sensibilidad nos va a mejorar el output motor. Y es que al final, por ejemplo, en esta revisión, en este caso control de este artículo, lo que nos hablaban es que reentrenando la sensibilidad, que aquí os dejo, os recomiendo un webinar que he hecho hace poco con Fisio Webinar sobre sensibilidad, reentrenando la sensibilidad, yo os dejo, por ejemplo, un juego a nivel de orientación, de diferentes estímulos, que es reconocimiento de a nivel de orientación, donde yo le ponía diferentes números y tenía que adivinar el número que yo estaba tocando. Y como podéis ver ahí, mira, yo tengo ahí brochas, tengo rotuladores, tengo frío, tengo vibración, y yo voy estimulando y voy reentrenando y voy mapeando las diferentes zonas que están con alteración de la sensibilidad, porque muchas veces no se tienen en cuenta y ante cualquier proceso quirúrgico las terminaciones nerviosas se dañan, entonces todo esto nos lo altera. Y lo que veían en este artículo, por ejemplo, es que, y lo digo yo a nivel clínico, mi resultado también es que disminuye mucho el dolor y la discapacidad a largo plazo. Por ejemplo, esto era en pacientes con dolor lumbar. Y esta paciente mía era una lesión de rodilla, un ligamento cruzado. Otra de las herramientas, estadio agudo, pues sabemos que el sistema nervioso es bilateral, que las vías corticoespinales laterales decursan a nivel medular, que tenemos un cuerpo calloso que conecta a los ambos hemisferios y por tanto tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento cruzado es una de las herramientas a nivel agudo más interesantes. Como os dejo aquí algunos datos que siempre nos gustan a los fisioterapeutas, que nos gusta la ciencia de los datos, podemos ver que el incremento de fuerza cuando se hace entrenamiento cruzado, la pierna inmovilizada, un 7,6%, que si se hace en un ritmo de alta intensidad aumenta un 60% la máxima contracción voluntaria, que si no se trabaja entrenamiento cruzado y hacemos solo entrenamiento de la pierna, nos centramos en la pierna lesionada, se puede perder hasta un 47% de fuerza las 3 primeras semanas, porque al final la alteración aferente no nos va a permitir optimizar el output motor. Y estudios con TMS se observa que hasta hay un 31% de disminución en la excitabilidad del corte motor. Y es que al final, y con esto voy cerrando, si me gusta mucho esta frase de Albert Maslow, que es un psicólogo estadounidense: si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Y es que al final tenemos que ver que todas estas herramientas son herramientas complementarias, no hay ninguna herramienta que sea única y que al final tenemos que cada vez hacer nuestro panel de herramientas mucho más versátil y que al final tengamos pues nuestra terapia manual, nuestra educación, nuestro ejercicio terapéutico,
nuestras neurociencias, todo nuestro trabajo a nivel manual, lo que vosotros uséis, pero que tengan muchas herramientas, porque cuantas más herramientas tengamos, más holísticos vamos a ser, más vamos a poder tratar al paciente de manera global y al final no dejamos de tratar a la persona y tratar con salud, que es lo más importante, y cuantas más herramientas tengamos, mejor razonamiento clínico vamos a tener y por tanto vamos a ser más eficaces en el diagnóstico y en el pronóstico. Y es que al final también me gusta mucho esta frase de Albert Einstein, porque creo que en la aplicación creo que el fisioterapeuta debería de tener esta frase grabada a fuego. Lo importante es no dejar nunca de hacernos preguntas. Y es que al final todos tenemos un ritmo de vida muy ajetreado, pero si te acomodas, si te quedas con la respuesta fácil, es seguro que te estás equivocando. Y por tanto, no dejar de hacernos preguntas y seguir investigando, seguir buscando formarnos y crecer, creo que es lo más importante. Y bueno, principalmente para acabar, quería dar de nuevo las gracias a todos vosotros, a Vipia, a Miguel, a Erika. Y bueno, aquí os queremos dejar, tanto Vipia como yo, las dos formaciones que vamos a dar próximamente, tanto a nivel presencial en México, en Puebla, el 28 y 29 de agosto, y la certificación online que vamos a sacar justo esta semanita, de cara a final de septiembre seguramente, donde vais a tener un ebook de regalo brutal y va a haber un evento y invitados muy top. Entonces, bueno, ahora quedo evidentemente a vuestra disposición de preguntas. También deciros que mis redes son en Instagram, @NachoPTFisio, y me podéis encontrar con el nombre de Nacho Vázper en Twitter y LinkedIn. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya aportado, y ahora quedo a vuestra disposición para resolver algunas dudas o preguntas. Muchas gracias y aquí estoy. Gracias, Nacho, por esta super clase. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Por aquí hay una. Dice, ¿podrían explicar de manera práctica los conceptos feedback y feed forward? Sí, claro. Bueno, el feedback es la información que sale a nivel. El feedback es la información aferente que sube hacia el sistema nervioso. Ese feedback entra en la médula y asciende a nivel cortical, y el feed forward es la respuesta automática o las respuestas de anticipación a nivel motor que se producen ante un cambio o ante cualquier daño. El feed forward, para que tú lo entiendas, aquí te sale muy bien mostrado, y es que, por ejemplo, el daño de este receptor cutáneo hace que la información hacia la médula sea mala y que este loop gamma, que es el feed forward, se altere, y por tanto su respuesta hacia abajo otra vez esté alterada, porque el cuádriceps tiene menor excitabilidad, sobre todo esa motoneurona alfa a nivel medular, con lo cual es un cambio medular que lo que va a hacer que nuestras respuestas de anticipación y demás pues no sean las más adecuadas. Ok, Nacho, gracias. Por aquí hay otra, dice, no sé exactamente el nombre de quien pone la pregunta. Dice, disculpa que salga del tema, el uso de terapia invasiva, EPI-MEP, punción en tendinopatías aquilias o roturianas, ¿lo usan para modular el dolor combinado con las estrategias mencionadas? Bueno, yo creo que aquí podríamos responder los dos, Erika, pero mi forma de pensar acerca de la EPI, punción y MEP, es que creo que muchas de ellas a largo plazo no mejoran, y creo que la mejora aguda que sienten muchos pacientes es una modulación condicionada del dolor. Sí, la típica, la teoría que ya más que se conoce de un dolor quita otro dolor. Si tú creas un dolor mayor que el que tenías anteriormente, la respuesta dopaminérgica, la respuesta descendente va a mejorar, pero al fin y al cabo él está haciendo un flaco favor al tendón. Es decir, los tendones como mejoran es adaptando la carga y sobre todo haciéndoles responsables de esa carga. Y creo que una EPI-MEP va a modular el dolor o quizás de manera aguda la mejore, pero a largo plazo no es una estrategia que mejore. Es decir, preferiría utilizar, por ejemplo, yo uso mucho en tendinopatías la imaginería motora, la terapia de espejo, uso mucho la vibración, de la que hoy no hemos podido hablar, pero creo que una estrategia de EPI
bueno, también está aquí Erika, que es mucho más especialista que yo y de lejos en tendinopatías, pero esa es mi opinión. Gracias, Nacho. Sí, sin duda, las terapias invasivas pues van a ser como la última opción de abordaje en las tendinopatías y como bien mencionas, un mayor dolor obviamente va quizás a disminuir el que ya está presente, pero pues no sabemos realmente el origen de este y pues el tendón necesita carga, no quitar. Y el dolor va a ir disminuyendo conforme él se adapte a esos estímulos mecánicos. Bueno, dice aquí hay otro. Dice, ¿a qué se refiere con la vibración? ¿Al uso de pistolas vibratorias? Bueno, las pistolas de percusión realmente no se aplican como vibración porque la vibración lleva unos hercios. La vibración depende de muchos aspectos. Tiene vibración global, que son las típicas plataformas, y luego tiene vibración local, que son aparatos los cuales llegan a diferentes hercios dependiendo del estímulo que quieras dar. Por ejemplo, las pistolas que tú comentas que están tan de moda son pistolas de percusión, es decir, su estímulo no es vibratorio en todos los movimientos, sino que lo que hacen es percutir una y otra vez de manera repetitiva y además llegan a mucha más profundidad que la vibración, con lo cual el estímulo es diferente, ya que al final la vibración lo que hace es estimular las fibras nerviosas terminales y en cambio la percusión estimula tejidos subcutáneos, con lo cual también va a estimular, si no solo estimula las fibras terminales, sino que además va a estimular a tejidos subcutáneos, con lo cual el estímulo es diferente. No hay mucha investigación al respecto, lo que más se ha investigado con pistolas es con las mejoras del rango de movilidad a nivel agudo, y creo que es la única evidencia que tiene a día de hoy las pistolas de percusión, pero la vibración tiene muchísima evidencia sobre excitabilidad corticospinal, mejora de la fuerza voluntaria a nivel agudo, mejora del dolor. Sí, la vibración tiene mucha más evidencia que las pistolas de percusión. Gracias, Nacho. ¿Verdad? Pues no sé si haya más preguntas por aquí. Igual esperamos un ratito a ver si comentan algo más. Sí, Pero sin problema. mientras, pues agradecerte pues este tiempo, Nacho, de compartir esta charla tan interesante sobre las neurociencias. La verdad es un tema nuevo. Yo la verdad lo desconozco mucho, pero es muy interesante escucharte. Dice por aquí otra pregunta. ¿Cómo usamos la vibración? ¿Cómo se aplica? Bueno, yo aquí lo siento, pero también tenemos que tirar de nuestra comida y creo que aquí, es decir, vivimos de esto, de divulgar, de dar información y bueno, aquí te recomendaría que las dos formaciones que os he compartido, tanto la formación presencial de México como la formación certificación online, apúntate a esa formación y vamos a dar muchísima información porque la realidad es que la vibración es bastante compleja de usar, tiene muchos factores a nivel neuromuscular que hay que tener en cuenta, si se usan en músculo en acortamiento, si se usan en el músculo en estiramiento y todas estas cosas tendríamos que invertir mucho tiempo para yo realmente explicarte bien cómo se usa la vibración. Así es. Pues creo que ya no hay más preguntas, Nacho. Son todas. Vale, pues nada, pues bueno, yo de nuevo daros las gracias, dar las gracias a todos los asistentes, que creo que siendo la hora que es en México y en España, que es la hora de comer y cenar, bastantes somos y bueno, pues deciros que evidentemente estáis invitados a, si queréis a conocer más esta área de la fisioterapia, pues que si os animáis a la certificación online o a la formación presencial, pues bienvenidos seréis y esperemos aprender mucho y sobre todo compartir mucha información. Así es, Nacho. Pues muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Como bien dices, ahí en España la hora de la cena y aquí en México la hora de la comida. Y bueno, pues también gracias a los participantes por estar por aquí presentes, escuchándote. Y pues gracias por seguir colaborando con Vipia, Nacho. Te mandamos un gran abrazo y pues toda la información de los cursos nos pueden mandar un DM a tanto a Miguel como a mí o a la página de Instagram de Vipia MX, así lo pueden encontrar y ahí les estaremos compartiendo toda la información respecto a las formaciones que tendremos con Nacho. No sé si Miguel anda por acá y quiera, creo que ya Miguel ya se fue, pero pues agradecerte, Nacho. Muchísimas gracias por la atención y el tiempo Gracias por y todo. esperamos verte pronto. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, bye.